Los cambios bruscos de temperatura cuartean las rocas y las fragmentan en trozos cada vez más pequeños. Esto ocurre tanto en alta montaña como en zonas desérticas, donde se producen grandes oscilaciones térmicas entre el día y la noche. El agua es el principal agente erosivo natural. Las aguas de la lluvia arrancan del suelo y de las rocas materiales de pequeño tamaño y los transportan hasta torrentes, arroyos o ríos. Sus efectos son de gran importancia en climas de precipitaciones torrenciales y en zonas montañosas de vegetación escasa. Las propiedades físicas y químicas de las rocas pueden acelerar su destrucción. El agua ejerce un papel disolvente muy activo en rocas salinas, graníticas y calcáreas. En estas últimas, el gas carbónico arrastrado por las aguas de infiltración disuelve la caliza y da lugar a las típicas formas del relieve kárstico como grutas, dolinas, gargantas, polgés, etc. Los animales y las plantas contribuyen a la formación del relieve. Su labor puede ser destructiva o constructiva, como ocurre con las formaciones coralinas que han dado lugar a la aparición de atolones y archipiélagos oceánicos. En las regiones más pobladas del planeta, el ser humano se ha convertido en el principal agente erosivo. La construcción de edificios, vías de comunicación y embalses, la disminución de las áreas boscosas, el cultivo de zonas montañosas y otras numerosas actividades modifican el paisaje natural y con frecuencia multiplican la fuerza destructora de agentes erosivos naturales. El viento arranca partículas del suelo de pequeño tamaño, limos arcillosos, polvo, granos de arena y las transporta a gran velocidad. Los impactos de estas partículas contra las rocas las desgastan lentamente. Esta erosión eólica es muy activa en regiones desérticas o semidesérticas, donde los suelos no están protegidos por una densa capa vegetal. Los materiales arrastrados se amontonan formando dunas. Arroyos y ríos contribuyen más que ningún otro agente erosivo al modelado de las regiones interiores de los continentes. La erosión fluvial es especialmente activa en el curso alto de los ríos, gracias al poder destructivo de las aguas que han de salvar fuertes desniveles. En el curso medio de los ríos, la pendiente es menos pronunciada y la erosión sobre las orillas y el fondo es menos activa. Predomina el transporte de los materiales erosionados aguas arriba. En el curso bajo de los ríos, la pendiente es cada vez menor y la acción erosiva casi desaparece. Los materiales erosionados en los cursos alto y medio son depositados en terrazas a ambas orillas. El curso fluvial divaga lentamente, trazando meandros. Si el río desemboca en un mar de aguas tranquilas, los aluviones arrastrados constituyen un delta. Si por el contrario el mar entra dentro de la desembocadura, se forma un estuario. Las corrientes marinas transportan los materiales procedentes de las desembocaduras fluviales o de la erosión efectuada por las olas y los depositan junto a la costa, formando playas. El viento arrastra la arena que se acumula en pequeñas elevaciones, llamadas dunas. El movimiento de las olas, sobre todo durante las grandes tempestades, erosiona y hace retroceder la línea de la costa. Cuando las rocas que constituyen el litoral están formadas por materiales de gran resistencia, se origina una costa acantilada donde abundan los escollos, farallones, arcos y cuevas marinas. Los glaciares realizan un tipo peculiar de erosión en las cumbres de las cordilleras y en las regiones polares. Los materiales arrastrados por las lenguas glaciares arrasan las paredes y el fondo rocoso de los valles, dando lugar a un relieve característico de circos, valles en forma de U, valles colgados y depósitos morrénicos. Más de un 10% de la superficie de la Tierra está cubierto de hielo. Durante las glaciaciones, largos periodos de descenso de las temperaturas en toda la Tierra, se acumularon espesas capas de hielo en las altas cumbres y en las zonas polares. En la actualidad,
El hielo cubre también las regiones altas de las principales cordilleras, en las que nieva casi todo el año. Las fuertes nevadas invernales comprimen las capas antiguas de hielo que, por acción de la gravedad, se deslizan por la ladera de las montañas, originando los glaciares. El glaciar se desplaza desde la zona superior, denominada circo, hacia las zonas bajas, formando una lengua de hielo que erosiona las paredes y los fondos rocosos de los valles. Grandes masas de piedra, llamadas morrenas, se acumulan en el fondo y lados del glaciar o son arrastradas en su parte frontal. El encuentro de dos glaciares da lugar a una acumulación central de piedras llamada morrena central. Si el glaciar retrocede debido al aumento de las temperaturas, deja al descubierto los efectos de la erosión, valles en U, valles suspendidos, lagos glaciares y antiguas morrenas. Los lagos son grandes masas de agua dulce situadas en hondonadas de terreno. Su forma y volumen, así como las características limnológicas, están relacionadas con su origen geológico, que principalmente puede ser glaciar, como en los lagos de alta montaña, o kárstico si se encuentra en sierras de altura media revestidas de roca calcárea.